Hola, ¿cómo están? Hoy es 10 de mayo, queremos festejar a las mamás. Hoy, como el 10 de mayo es domingo, se festeja el Día de las Madres tanto en México como en Estados Unidos. Y queremos festejarlas, queremos desearles que Dios les bendiga, que Dios las siga bendiciendo, cuidando, ayudando, sanando, dándoles palabras de sabiduría para sus hijos. Son una bendición. Dios diseñó que la vida del hombre se gestara dentro del cuerpo de su madre. Y es una bendición, es un misterio lo que Dios hace, pero es una bendición tremenda que Dios les permite a las mujeres de ser madres. Queremos bendecirlas, queremos darle gracias a Dios por sus vidas, donde quiera que se encuentren ahorita. Y quisiera hacer una breve oración por ustedes, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de las mamás, por la vida de nuestra mamá. Te damos gracias porque tú así lo elegiste y tú las bendijiste de esa manera, y nosotros somos el fruto de sus cuidados, de sus atenciones, y te damos gracias por ellas. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos tantas gracias por sus vidas y te pedimos que las sigas usando, que les des palabras de vida, palabras de bendición, palabras de sabiduría para bendecirlas a ellas y que sean bendición también para otras personas. Gracias te damos por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mamás, que Dios las bendiga. Díganle a todos en su casa que las festejen bien, que no sea así nomás un festejo más o menos, que le pongan ganas allá a su festejo. Dios las bendiga, les mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de poder saludarles una vez más a través de nuestras redes sociales. Ahorita sí, seguimos de manera en video interactiva los estudios, las reuniones. Sabemos que esto ya es cuestión de pocos días en que ya se termine o se levante el encierro y poder empezar a tener nuestra vida normal, convivir, salir, etcétera. En cuanto a la iglesia, podernos reunir otra vez, seguir adelante, conviviendo, teniendo nuestras reuniones físicamente en nuestra iglesia. También queremos dar gracias a Dios porque de como quiera la iglesia ha seguido trabajando, y un ministerio nuevo que empezó más fuertemente, más activamente, pues cualquiera diría que sería imposible en esta época, pero así fue en este tiempo de encierro, y así fue como empezó el Ministerio de Misericordia a cobrar más fuerza, y hemos estado los sábados repartiendo despensas y damos gracias a Dios porque está proveyendo y está llegando el mensaje que podemos dar poco a poco, rápido ahí en los carros, y literatura que se está dando en las cajas de despensa, y sobre todo que son de bendición para los que están batallando todavía con sus ingresos. Bien, pues vamos a pasar a la palabra y vamos a continuar con una oración. Yo quisiera que hiciéramos una oración antes de empezar este mensaje, y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tus infinitas misericordias que tienes para con cada uno de nosotros. Y Señor, queremos poner en este momento este mensaje en tus manos, que tú seas el que hables, que tu palabra cobre vida, y que a cualquiera que lo estemos escuchando, tu Espíritu Santo nos ayude para poderla entender y para que dé fruto en nuestras vidas para honra y gloria tuya, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a seguir con la palabra, y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en casa, por favor, en el libro de Job, capítulo 9, versículo 10. Job 9, 10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Está diciendo Job, y está dándonos una revelación Dios a través de Job, donde dice que Dios hace cosas grandes e incomprensibles
y maravillosas sin número. Y esto nos deja ver que muchas de las cosas que Dios hace jamás las vamos a poder comprender. O sea, lo que quiere decir es que está por encima de nuestra comprensión. Vemos cosas y nuestra mirada no alcanza a ver hasta dónde está haciendo Dios cosas. Y a veces nuestra mirada, o no a veces, casi siempre nuestra mirada se queda muy corta de lo que Dios está haciendo. La mejor experiencia que tenemos para describir esto, de que no comprendemos lo que Dios hace, es sobre todo cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos pasando por problemas, por dificultades. Ahí es como decimos, no entiendo lo que Dios está haciendo. Perdón, no entiendo lo que Dios está haciendo. Vemos ahorita con esta situación de la pandemia, algunos se han quedado sin trabajo, otros ha habido la enfermedad, una cantidad de cosas que han estado sucediendo a mucha gente y no entendemos qué es lo que Dios hace, hasta dónde tiene Dios su alcance. En el caso de Job lo que estaba viviendo era una situación extremadamente difícil y está diciendo, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Entonces Dios tiene un alcance y mucho más que el de nosotros, ¿verdad? Y para nosotros es difícil entenderlo, ¿verdad? Y vamos a ver hoy que una de las situaciones o de las actitudes que nosotros debemos llegar a aprender es confiar en Dios. Que muchas de las cosas las vamos a tener que caminar en confianza, mas no en comprensión. Muchas de ellas Dios nos permite que las comprendamos, pero muchas de ellas no. Y ahorita estamos en un caso, muchos de nosotros, en que no comprendemos lo que está sucediendo. Y es un camino que hay que caminarlo con confianza. El mayor ejemplo es como un niño con su papá. A veces le dice al niño, su papá le dice al niño, ven conmigo y haz esto, o está haciendo algo el papá y el niño no entiende. Por ejemplo, cuando lo llevan a un hospital, lo van a vacunar, una medicina que le tienen que dar, y el niño dice, ¿por qué? No entiendo lo que estás haciendo, pero el papá sí sabe lo que está haciendo y sabe que es para el bien de él. Y el niño a veces camina ese camino nomás en confianza. Recuerdo una vez que una de mis hijas se cayó y en la caída se cayó de boca en un escalón y se rompió una parte del labio, pero era una cortada grande, de manera que seguramente si no se hacía bien el trabajo le iba a quedar feo ahí donde los doctores volvieran a coser ahí, a pegar lo que se había roto. Y estábamos ahí con el doctor y en ese instante el doctor dice, mira, lo más seguro es que le vamos a tener que poner 3 puntadas. Y era un doctor que estaba cuidando que la comisura del labio quedara bien, como tipo cirugía plástica, que quedara bien. Y entonces le vamos a tener que poner unas 3 puntadas ahí. Dice, pero para poder adormecerle ahí, le vamos a tener que poner como 4 piquetes. 4 piquetes para anestesiar y luego los 3 de la puntada. Y dice, lo más correcto y lo mejor es que nos vayamos sin anestesia. Y entonces en ese momento, yo le tengo que explicar a la niña, estaba chiquita, no sé, tendría 4 años, y le digo, mijita, mira, el doctor va a tener que ponerte un piquetito y vas a sentir 3 piquetitos, pero aquí estoy yo, aguántate, es importante que no te muevas porque si no va a quedar chueco. Y le empiezo a explicar todo y me ve con unos ojitos de que ¿qué me van a hacer? Y entonces donde empieza el doctor y le da el primer piquete con la aguja para meterle la sutura, nada más se me queda viendo y se le ponen los ojos llorosos y se me queda viendo como diciendo, no entiendo lo que está pasando,
pero tú me estás diciendo, tiene que ser así, aguántate, es necesario. Y recuerdo que la niña no se movió, se aguantó. Recuerdo muy bien que el doctor decía, qué bárbaro, tengo pacientes adultos que no se dejan, no se dejan ni poner la anestesia, qué barbaridad esta niña, los felicito, etcétera, etcétera. Pero al final del día hubo algo que su papá le estaba diciendo, perdón, que tenía que pasar, que ella no comprendía, y lo caminó no por comprensión, sino por confianza, por quien se lo estaba diciendo. Es un testimonio muy pequeño si tú quieres, pero trae mucho mensaje, trae mucha enseñanza, que es precisamente lo que estamos viendo. Job está diciendo, él hace cosas grandes e incomprensibles, y cuando Job está diciendo eso, estaba pasando por la peor etapa de su vida. La peor etapa de su vida es la que estaba pasando Job en ese entonces. Entonces vamos a ver varias cosas que la palabra nos deja ver, que podemos empezar a caminar con confianza, con la confianza en Dios. Primero, que Dios nos ve. Dios nos ve. No hay cosa que se escape de la mirada de Dios. Si alguna vez te ha pasado por la mente que Dios no sabe lo que estás pasando, o algunas cosas de tu vida Dios no sabe lo que te está sucediendo, lo que estás caminando, es equivocado. La palabra de Dios nos aclara y nos revela que Dios nos ve. Y vamos a buscar varios pasajes. Uno de ellos está en Proverbios capítulo 15, versículo 3. Proverbios 15, 3, y dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios nos ve y Dios está viendo todo. Nada se está saliendo de su mirada. Y por eso a veces nuestra mente no llega a comprender muchas cosas. Decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasará si pasa esto? Y vienen muchos cuestionamientos, y hay caminos que tenemos que andar que no son por comprensión, sino que son por confianza. Y el primer punto de confianza es que Dios todo lo ve. Todo lo que yo voy a pasar, todo lo que yo voy a caminar, Dios lo está viendo. No está ajeno. Mi Padre sabe que voy a caminar por ahí y sabe lo que voy a caminar por ahí y no está ajeno. Entonces mi confianza está en el carácter de Él, que yo sé que es mi Padre, que es mi Padre bueno, misericordioso, lleno de gracia y de bondad, justo. Todo lo que, su revelación que nos da la Biblia de lo que Él es, en su carácter, y yo confío que en el camino que yo voy a andar, Él lo está viendo, y confío en su carácter, en lo que la Biblia me dice como Dios Él es, en donde quiera que yo esté. Vamos a ver un pasaje más. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47. Juan 1, 47 al 50. Perdón, y dice así: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces aquí la revelación que nos está dando es que Dios nos ve. Pero el hecho de que Dios nos ve es una cosa tan pequeña que Jesús le dice: ¿cómo te asombras de que yo te vi? Dice: cosas más grandes que esas verás. Dios nos ve. Entonces, eso que para nosotros, nuestra razón dice, tal vez es imposible. Yo he pasado etapas de mi vida en que no sé si Dios estaba viéndome o no. Dios estaba viéndonos. Dios está viéndonos. Y Dios está diciendo: por eso te sorprendes.
Vas a ver cosas mayores que estas. Otro punto en el que podemos estar confiados es que Dios sabe. No solamente Dios nos ve, Él lo sabe. Él sabe lo que estamos pasando, lo que estamos caminando a profundidad. No solamente dice que yo veo que vas caminando por ahí. Yo veo y sé lo que estás pasando. Y vamos a ver un salmo que Dios le dio esa revelación al rey David. Es el Salmo 139 y vamos a leer del versículo 1 al 12. Salmo 39 del 1 al 12. Y dice la palabra: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios sabe. 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él sabe. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y en el Seol, en otra de las traducciones dice en la sepultura. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios sabe, aquí Dios le está dando una revelación al rey David que nos los deja por escrito para nosotros entender, tratar de comprender y tener la seguridad de que Dios sabe. Y está diciendo desde el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vamos a ver otro pasaje más que Dios sabe. Hebreos 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4, 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo y está diciendo ahí, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, que Dios no la sepa. Y dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y les voy a leer cómo dice la nueva traducción viviente de ahí de Hebreos 4:13. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces vimos, número 1, que Dios nos ve, y número 2, que Dios lo sabe. Y vamos a ver otro, número 3, que Dios actúa. Dios nos ve, Dios lo sabe y Dios actúa. Y vamos a regresar a Job, capítulo 9, y vamos a leer, ahorita leímos el versículo 10, pero ahora vamos a leer del 4 al 11. Job 9, del 4 al 11. Y dice así la palabra. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas.
¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar las columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. Entonces Dios actúa y aquí nos está diciendo una revelación en parte de cómo es que Él actúa. Y dice que Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza, y aquí es donde empieza a actuar y dice, ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? Y empieza a decirnos del 5, Él arranca los montes y no saben quién los transformó. Remueve la tierra, hace temblar sus columnas, manda al sol, sella las estrellas, extendió los cielos, anda sobre las olas del mar. Él hizo las estrellas, las constelaciones, todo, y todos los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Ahí mismo en Job, vamos a buscar otro pasaje, Job 37, versículo 5. Job 37, 5. Para poder viendo este punto que Dios actúa, dice el versículo 5, truena Dios maravillosamente con su voz, truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. Truena Dios maravillosamente con su voz y hace cosas que nosotros no entendemos. Vamos a ver un pasaje más. Salmo 113, versículos del 5 al 9. Salmo 113, del 5 al 9. Y dice la palabra, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Una vez más. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él le hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Dios actúa. Dice ahí que Él está en los cielos y que Él ve en el cielo y en la tierra. Dice que el 6, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y parte de lo que actúa, dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, o sea, del chiquero. Dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Entonces estamos viendo que Dios ve, que Dios sabe y que Dios actúa. Dios actúa y hace cosas que no entendemos. Ahorita es un tiempo tan difícil para muchos. Me tocó que me mandaron un video. Perdón, ahorita que estamos todos con las redes sociales y los grupos de WhatsApp mandando cosas, me tocó escuchar un video que decía algo más o menos así. Y dice, muchos dicen que ahorita con esto de la pandemia que es mundial y que todos estamos en el mismo barco, todos vamos en el mismo barco. Y el autor decía, no todos estamos en el mismo barco. Dice, todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Y empieza a desarrollar su idea y dice, para algunos esta tormenta de pandemia, para algunos ha sido una situación muy beneficiosa. Una situación muy beneficiosa porque dice, he tenido tiempo libre,
he tenido ahora más tiempo con la familia, he estado en retrospectiva, meditando en mi interior, haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Y dice, unos están así, dice, y otros están removiendo la basura para encontrar qué comer. Dice, otros, su problema es decidir qué serie nueva de Netflix va a haber. Y su problema es decir, no sé cuál, quiero elegir una, recomiéndenme alguna serie buena, etcétera, etcétera. Y otros están teniendo que decidir a quién le quitan un respirador y se lo dan a otro. Entonces dice, todos estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco. Entonces Dios todo lo ve y hace cosas que no comprendemos. Pero una de las cosas que dice ahí cuando Él actúa, dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de muchos hijos. En Cristo Jesús, ahora nosotros vamos transitando en esa tormenta en un barco distinto. La palabra de Dios nos habla que ahora estamos en un barco que le podemos llamar barco en esta tormenta como hijos de Dios. No solamente como criaturas de Dios, sino como hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y es muy distinto poder caminar, tal vez sin comprender muchas situaciones, pero en confianza de quién es mi papá, de quién es mi padre, del carácter de mi padre, del respaldo de mi padre, de las guianzas de mi padre. Aunque no entienda algunas ocasiones, tengo la confianza en Él de que si Él me dice que es por ahí, es lo mejor. Y en estos tiempos tan difíciles para muchos, vamos a ser enseñados a que hay cosas que las tenemos que caminar en confianza. En términos de aviación, algunos dicen tenemos que aprender a volar por instrumentos. Hay veces en que tenemos control de todas las cosas y razonamos todas las cosas y entendemos, pero hay veces en que todos nuestros sentidos y todo nuestro sentido común, nuestra lógica y todo no es suficiente para enfrentar las situaciones que vamos a enfrentar. Y en situaciones así, por ejemplo, los pilotos de avión tienen que aprender a volar por instrumentos. Y que todos sus sentidos de lo que ven en el exterior no pueden confiar en ellos, tienen que confiar en lo que le dicen los instrumentos. Y la palabra de Dios Dios nos revela a través de su palabra que su palabra es nuestro instrumento. Y hay muchas cosas que nuestra capacidad y sentido común no son suficientes para enfrentar lo que estamos pasando. Y hay que aprender a volar por instrumentos. Es decir, aunque mis sentidos estoy viendo unas cosas que no comprendo y no tengo esa capacidad, tengo el instrumento que me dejó mi padre para poder caminar en situaciones que no comprendo. Una como esta ahorita. Es prácticamente incomprensible. No hay una sola nación que tenga todas las respuestas. Es la primera vez en mi generación que yo veo que no hay nadie que tenga alguna respuesta. Anteriormente en otras situaciones decían, pues tal país tiene la tecnología y lo resolvió y tal situación, pero ahorita es universal. Nadie tiene las respuestas, pero hay un instrumento que podemos volar por ese instrumento. Esos pilotos, para que puedan tener su licencia de piloto, tienen que aprender a volar por instrumentos. Mientras no tengan esa capacidad, que no aprendan a volar por instrumentos, no les dan su licencia y no pueden volar. Toda proporción guardada con lo que estamos hablando es simplemente un ejemplo para respaldar que Dios hace cosas grandes, incomprensibles para nosotros. Pero Él nos dejó, como buen padre que es, una guía, una dirección
y nosotros confiamos en su carácter para seguir por el camino que Él nos dejó y nos guió y nos indicó, a pesar de que no comprendamos dónde andamos. Ahorita son tiempos así. Muchos no sabemos qué está pasando. Las cosas son tan cambiantes, son tan inciertas y tan cambiantes como nunca antes habían sido. Está afectando la cuestión científica, la cuestión tecnológica, la cuestión política, la cuestión social, la cuestión económica, la cuestión desde salud. Todo está afectando. Y día con día hay innovaciones y cambios diarios. Y no hay manera. Es incomprensible, pero tenemos una guía. Nuestro Padre que nos dice, sígueme. Sígueme viéndome a mí. Hay veces que cuando queremos enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, cuando están empezando a andar en bicicleta o en patines o cosas así, y lo estamos enseñando, parte de lo que le decíamos era, no estés viendo al piso, mírame a mí. Mírame a mí, no veas al piso, y lo vamos estirando para que aprendan a patinar, por ejemplo, y van viendo al piso y le decíamos, no mires al piso, mírame a mí, porque si estás mirando al piso te vas a desnivelar, vas a perder el equilibrio. Mírame a mí, mira para el enfrente. Y así son muchas cosas. Dios nos está diciendo, mírame a mí, no mires hacia el piso, mírame a mí. Y la palabra nos lo dice muy claro. En Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús. Mírame a mí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué podemos concluir? Vamos a buscar un pasaje que está en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Mateo 6, del 5 al 8. Y el Señor Jesús le está dando una enseñanza a sus discípulos. Es lo que se conoce como parte del Sermón del Monte. Y la enseñanza dice así, el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y aquí es el punto que quiero resaltar. Trae mucha enseñanza esto, pero para lo que estamos viendo, este es el bocado que vamos a sacar. Y dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería o por sus rezos serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces aquí el Señor Jesús está diciendo primero, tu Padre que ve en lo secreto. Vimos ahorita, Dios ve, Dios sabe y Dios actúa. Y aquí Jesús está diciendo, tu Padre que ve en lo secreto. Y luego en el versículo 8 dice, porque tu Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidan. Y vamos a ver cómo viene ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6, el versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. Perdón. Dice el versículo 6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Vaya que esto es reconfortable cuando estamos diciendo, no entiendo lo que está pasando. Cuando estamos viendo estas cosas incomprensibles y decir, tú ora a tu Padre, que todo lo ve,
y Él te recompensará. En Isaías capítulo 65 nos habla de algo similar. Vamos a buscarlo. Isaías 65 del versículo 21 al 25. Isaías 65 del 21 al 25, y dice la palabra: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces aquí nos está hablando la palabra de que por su cobertura, por su bendición, por su actuar de Dios, está diciendo que los suyos, sus hijos, los que en Cristo están con Él, está diciendo: edificarán sus casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán de su fruto. Está diciendo: lo que tú hagas vas a recibir el beneficio de eso. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. O sea, ahí quiere decir vivirán por largos días. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Y sigue diciendo: no trabajarán en vano, etcétera, etcétera. Y el punto clave de la promesa es: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y vamos a leerlo como dice en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 65, del 22 al 24. Y dice: a diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas, ni les confiscarán sus viñedos. Pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. 23. No trabajarán en vano, y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. 24. Les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Entonces, esta promesa del Señor, ¿qué podemos concluir con esto que estamos viendo de la palabra? Es que Dios hace cosas, nos está diciendo: yo hago cosas que tú no vas a entender. Eso ya, acéptalo. Dios hace cosas que nosotros no vamos a poder entender, pero Él nos deja un camino y nos enseña: yo estoy viendo, yo sé y yo actúo. Y nos está diciendo: mírame a mí, no mires al suelo, no mires a otro lado, mírame a mí, puestos los ojos en Jesús. Y vamos a caminar. Vamos a aprender a volar por instrumentos, a seguir la palabra de Dios, a seguir el camino de Dios, a pesar de lo que vemos, en lo que está delante de nosotros, no lo comprendemos. Hay veces en nuestra vida con el Señor, nuestro caminar cristiano, lo que nos ha sido revelado en la palabra, y que sí comprendemos lo que está sucediendo y actuamos en base a la comprensión. Pero ahorita son días de actuar en base a la confianza en lo que Dios dice. Porque están pasando cosas que no entendemos. Pero Dios sabe. Dios ve y Dios actúa en favor de los suyos. Vamos a orar. Vamos a terminar, vamos a orar. Y vamos a
hacer una invitación primero. Si tú que no estás oyendo, nunca has dicho públicamente que quieres entregarle tu vida a Jesucristo, que crees en Él y que aceptas el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Entonces yo te quiero invitar a recibirlo. La Biblia nos habla de que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que sí le recibieron, los que creyeron en su nombre, a esos Dios los convirtió en hijos de Dios. Y todo lo que estuvimos hablando ahorita es para los hijos de Dios. Pero Dios nos dice que los que creyeron en nombre de Jesús, en Jesús, Dios los convirtió en hijos de Dios. Entonces te quiero invitar, y la Biblia nos habla que es de una manera sencilla, es una confesión. Ahora la fe que tenemos la confesamos de que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que creemos que Él murió por mis faltas y que eso ahora me convierte a mí en hijo de Dios. No solo en criatura de Dios, sino ahora en hijo de Dios. Y vamos a hacer una oración y te invito que ahí donde estés repitas esta oración que yo te voy a guiar en voz alta, en voz audible. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por haberte ignorado, por haber dudado de ti y por haber cometido tantas faltas y haberte ofendido. Te pido que me perdones. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que vengas a vivir en mí, Señor Jesús. Te entrego mi vida. Gracias porque tú me recibes así como estoy y ahora me haces una persona nueva en Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú estás en el camino del Señor como yo y hemos estado pasando por estos días, estas semanas, por angustias, miedos, temores, incertidumbre, que nos han llevado a actuar de maneras erróneas, equivocadas, agresivas, violentas, aún con las personas que más amamos, hemos sido violentos en nuestras casas, agresivos, etcétera. Pero es tanta la presión y la incertidumbre y los temores, o ya la situación que se está viviendo ya no es que pueda venir, ya llegó la situación difícil. Pues vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe y Él actúa. Y hay cosas que yo no entiendo y son incomprensibles para mí, Él me dice: mírame a mí, no mires al suelo. Mírame a mí, haz lo que yo te digo. Es para tu bendición. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu amorosa presencia, por un amor más allá de nuestro entendimiento, en el cual podemos descansar. Y sabemos que tú, con tu gran amor, con tu gran misericordia, con tu gran gracia, con tu bondad, nos llevas de la mano. Gracias, bendito Señor, por tu amor. Señor, venimos delante de tu altar a depositar nuestras angustias. Señor, muchas cosas que están pasando no las entendemos, pero sabemos que tú haces cosas grandes que no comprendemos y que tú nos dices: ahorita es momento de caminar por confianza, no por comprensión. Señor, decidimos caminar en tus pasos, en tu guianza. Lo que tu palabra nos dice, eso vamos a hacer.
aun cuando no comprendemos lo que está sucediendo. Gracias, Señor, porque tu promesa es que cuando estemos contigo, cuando estemos orando, aun cuando nuestras palabras estén en nuestra boca, tú oirás y tú actuarás. Y así lo creemos y lo confesamos, lo que dice tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues ahí está la palabra. Estemos meditando en eso. En nuestras redes sociales de la iglesia, en nuestras aplicaciones que tenemos en Android y en Apple, van a estar por escrito el mensaje, el bosquejo, lo van a poder encontrar ahí gratuitamente, los videos, etcétera, etcétera. Les vamos a estar avisando acerca de indicaciones para que si todo sale bien, si como está planeado, este domingo 17, domingo que viene, este domingo 17 podemos abrir la iglesia en fase 1. Pero vamos a darles esas indicaciones. Estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestras páginas oficial de la iglesia de internet, y ahí daremos más información. Muy bien, pues les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga, que tengan un buen día. Hasta luego. Si deseas presentar tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer de la siguiente manera. Envía por mensaje de texto la frase Oasis Gracia, sin espacio entre palabras, al número 77977. Recibirás por texto un link por el cual puedes presentar tus diezmos y ofrendas. O también por nuestra página web www.oasisletraDgracia.org, y también por nuestra aplicación Oasis de Gracia, que la puedes encontrar en las App Stores de Apple y Android. Mantente al tanto de avisos y notificaciones a través de nuestra página web, aplicación y redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Dios los bendiga. Hasta pronto.